Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en la cocina de Chabela los miércoles a las 12 del día. Bueno, en este momento ya son las 12:05 de la tarde. Este miércoles 24 de abril del 2024, en una charla más sobre los asuntos de la vida pública con pimienta feminista. Estamos, como saben, en Violeta Radio 106.1 de FM y en www.violetaradio.org. Además, nos pueden mirar, no solo escuchar, en nuestro muro de nuestra página de Facebook, Violeta Radio. Y pues hoy, ya saben, les saluda Maru Chávez, como siempre, y vamos a tener una conversación que desde hace mucho yo estaba interesada en traerles a ustedes, porque creo que en estos asuntos del feminismo y de qué es el feminismo y de cuáles son las corrientes feministas y cuáles son las reivindicaciones de esas corrientes, etcétera, etcétera, pues creo que en este espacio no hemos hablado ampliamente de los feminismos indígenas y populares. Y entonces, pues afortunadamente, nuestra invitada, que ahora se las voy a presentar, me propuso un programa justamente con estos temas. Y yo encantadísima dije, claro que sí, vamos a hablar de esto en la cocina de Chabela. Pues bienvenida, Luciana Jauregui. Ahora les digo que ella es socióloga, es de Bolivia, es maestra en ciencias políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, con sede en Ecuador, y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en la UNAM, en donde ha estado varios años ya realizando sus estudios, sus líneas de investigación que tienen que ver con los movimientos sociales, los movimientos de mujeres, pues los feminismos, las configuraciones estatales y las dinámicas de poder. Todo esto se antoja para una buena charla aquí en la cocina de Chabela. Bienvenida, Luciana. Buenas tardes, Maru. Muchas gracias por recibirme. Para mí un gusto estar contigo y estar en tu programa, en la cocina de Chabela, sobre todo, como tú comentabas, para hablar de un tema que no siempre se trata y que sin duda tiene muchos elementos ahí complejos, pero también que abren perspectivas políticas muy interesantes para los feminismos en general. Pues bien, a mí me da mucha curiosidad porque hablar de feminismos indígenas puede resultar un poco extraño, digamos. Ya sabemos que han estado ahí, que siempre las mujeres indígenas han tenido un papel súper importante en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, pero también en la defensa de sus propios derechos. Entonces, pero como engarzar, digamos, los conceptos de feminismo con esto, con esta vida de las mujeres de los pueblos originarios, es un poco todavía no muy difundido. Entonces, a mí me encantaría que iniciáramos esta charla
hablando de qué es lo que se considera feminismo indígena, cómo se configura, qué es lo que hay dentro de esto, de estas dos palabras. Ujú. Sí, evidentemente, como tú señalas, es una composición compleja, ¿no? Porque se trata sobre todo de reconocer que al menos como tradición política y teórica, el feminismo tiene sobre todo un arraigo más bien occidental, ¿no? Y esto sin duda implica no solamente muchas influencias que no siempre corresponden a la realidad social y al contexto político y socioeconómico de las mujeres, sino que incluso en determinados procesos históricos en nuestra región pueden implicar incluso relaciones de colonialidad, ¿no? Del poder y del saber bajo este paraguas del feminismo, ¿no? Entonces, sin duda, la articulación entre las luchas feministas y los movimientos indígenas plantea una relación, yo diría, compleja y contradictoria, ¿no? Que implica, por un lado, cuestionar en un primer nivel al feminismo hegemónico, ¿no? Es decir, a ese feminismo que piensa a las mujeres en términos de una universalidad occidental, blanca, etcétera, pero al mismo tiempo, si se quiere aperturar luchas de las mujeres desde las propias condiciones y realidades de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, en esa intersección entre apropiarse de las luchas de las mujeres, que como tú bien lo señalabas, han existido siempre, pero articularlas con las luchas comunitarias, se abre una posibilidad de pensar al feminismo o a los feminismos, diría yo, indígenas, ¿no? Siempre con esa consideración de que cuando hablamos de feminismos puede ser una categoría incluso a veces un poco extraña, ajena, que puede provocar incluso resistencias. Pero eso no quiere decir que cuando hablamos de feminismo dejemos de pensar que nos estamos refiriendo a luchas concretas por desestabilizar el orden patriarcal que las mujeres indígenas han tenido siempre, ¿no? Y que de hecho, a diferencia del feminismo hegemónico, han sabido articularlas con luchas mucho más amplias y profundas, ¿no? Que interpelan no solamente a la estructura patriarcal, sino también a la estructura capitalista y colonial. Efectivamente, vamos muy bien por ahí porque estamos hablando de una situación, por ejemplo, cuando pensamos en feminismo occidental, inmediatamente, creo yo, nos viene a la memoria pues la defensa del voto, ¿no? La defensa del voto para las mujeres, que tuvo su auge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en donde la principal, digamos, demanda en el feminismo occidental, estoy hablando, porque está otra vertiente del feminismo socialista con las socialdemócratas, ¿no? En Alemania, las feministas rusas también en el marco de la Revolución Rusa, por ejemplo, que eran otras demandas, pero entonces, como para tener en nuestra cabeza pues eso, o una imagen más clara de de cómo se va configurando, si es acaso que se configura, digamos, como un solo movimiento, porque incluso puede haber que haya dentro de lo que llamamos feminismo indígena, haya otras vertientes, pero para tener una imagen más o menos de ir configurando en nuestra cabeza como por dónde va el tema del feminismo indígena, ¿cuáles serían esas diferencias? ¿No? Entre este feminismo occidental, este feminismo, pues que también se le llama socialista, hablamos de Rosa Luxemburgo, por ejemplo, de Alejandra Kollontai. Acá, ¿cómo podemos decir, es que el feminismo indígena tiene diferencias con estos otros de esta manera y acaso hay un punto de partida? Ujú. Sí, yo creo que es una opinión muy pertinente en el sentido de lo que tú aclaras, ¿no? O sea, el primer criterio es pensar a los feminismos indígenas en plural,
¿no? Porque precisamente de lo que se trata no es de repetir lo que precisamente se ha cuestionado al feminismo hegemónico en cualquiera de sus vertientes, ¿no? Claro, ahí yo creo que al menos hay tres criterios que demarcan la especificidad de los feminismos indígenas respecto a la tradición occidental del feminismo, ¿no? Tanto en el feminismo de la igualdad como el de la diferencia o el feminismo socialista, ¿no? Uno de los principales y que no solamente es parte del feminismo indígena, sino también, por ejemplo, de los feminismos negros, afros, etcétera, que es esta necesidad de entender a las desigualdades, a las estructuras de desigualdad de clase, de raza y de género como mutuamente dependientes, ¿no? Es decir, no solamente como una adición de varias categorías, sino más bien como desigualdades que se alimentan unas a otras y que en las jerarquías sociales ponen a las mujeres indígenas en la última posición social y por tanto en una posición de total subalternidad y desventaja, ¿no? En relación a todas las otras categorías sociales. Entonces, esa articulación de género, raza y clase es central para comprender a los feminismos indígenas. Yo diría que es un primer elemento. Después, otro elemento que me parece muy interesante es que estos feminismos cuestionan un poco la tesis de la igualdad en el sentido de romper con esa idea aspiracional liberal de pretender asimilarse a una cultura occidental, a un patrón individualista, capitalista, etcétera, ¿no? Al contrario, lo que reivindican es precisamente la especificidad de la construcción del género, ¿no? Porque la construcción del género no es universal, sino que tiene un contexto histórico situado y etcétera, ¿no? Pero desde ahí plantean una relación interesante entre la defensa del territorio y del cuerpo, ¿no? Esa relación entre el territorio y el cuerpo es central porque lo que desnuda en el fondo son estas relaciones coloniales que se han producido no solamente desde el periodo de colonización, sino dentro de la propia colonialidad que aún arrastra nuestros países, en la que el territorio y el cuerpo de las mujeres siempre ha sido objeto de desposesión, ¿no? De esa idea de colonizar los territorios, saquear los recursos naturales, de desmontar las comunidades, pero también apropiarse del cuerpo de las mujeres, ¿no? Incluso como moneda de cambio de las propias transacciones masculinas, ¿no? Entonces, esa articulación entre cuerpo y territorio también es un elemento clave en esta mirada de los feminismos indígenas, ¿no? Y yo diría hoy un último elemento, que es la idea de romper con esta idea un poco de la modernidad occidental entre la división entre cultura y naturaleza, ¿no? Desde esa perspectiva, más bien lo que interesa es tener una comprensión de la vida mucho más integral, ¿no? En la que no solamente se ponga al ser humano en el centro, sino una cosmovisión del mundo que integre también la reproducción de la vida, de la naturaleza, de la tierra y del territorio, ¿no? Entonces ahí lo que plantea es que las jerarquías patriarcales no se desmontan únicamente con demandas de derechos o cuestiones así, sino que tienen que ver con reponer en el centro del debate de las políticas sociales, etcétera, a la vida, ¿no? Y eso quiere decir garantizar la propia reproducción de la comunidad, ¿no? Y solamente en la medida en que eso es posible, también las relaciones de género pueden desmontarse porque no están desarticuladas una de la otra, ¿no? Entonces, yo diría más o menos esos tres elementos, ¿no? Esta idea, por ejemplo, tan útil de la interseccionalidad de desigualdades, esta idea de vincular la lucha del cuerpo y del territorio y esta última idea de reivindicar la comunidad y cuestionar la división cultura-naturaleza. Ujú. ¿Y tú considerarías que es decir, todo esto que mencionas creo que ha sido parte integral de la vida, pues de la vida de los pueblos originarios, pero ¿considerarías que hay como un despunte, un momento clave en donde las mujeres indígenas digan, somos feministas y nuestro feminismo consiste en esto? ¿Se puede identificar esto Yo creo históricamente, que digamos? siempre hay que ser prudentes, ¿no? Y ahí tienes completa razón en esa categoría de feminismos indígenas. Siempre es como una categoría compleja y hay que utilizarla con mucha prudencia. Sin embargo, yo creo y es bien curioso, porque ahí yo estudié un poco los procesos de Latinoamérica, te comentaba de Bolivia, de Ecuador también, que me ha tocado vivir allá.
Y me parecía muy interesante porque las luchas de las mujeres indígenas eh, alcanzan su mayor pico no necesariamente vinculadas a las luchas del feminismo hegemónico, sino a las luchas de los pueblos indígenas y campesinos, ¿no? Son esas luchas colectivas las que casi de forma inesperada abren un escenario de politización para las propias luchas de las mujeres, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Pero ese proceso, que es un proceso social de lucha colectiva por la tierra, el territorio, pero también donde las mujeres ponen en el centro sus propias demandas, ¿no? Incluso haciendo rupturas también muy complejas y tensionadas con sus propios colectivos y comunidades, a la larga también va a ser acompañada por una tradición propia de pensamiento, ¿no? Que ha empezado a emerger, yo diría, no sé, hace unos 15 años con mayor fuerza, sin que eso niegue que haya habido un pensamiento de tradición más oral antes, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, algunas pensadoras, no sé, como María Lugones, Rita Segato, en Bolivia tenemos a Julieta Paredes, María Galindo, entre otras pensadoras, que han problematizado precisamente esta idea de la colonialidad, ya no solo del poder, que tanto lo hemos estudiado, sino del género, ¿no? De cómo entender al género en esa mutua articulación de patriarcado y colonialismo, ¿no? Y estas pensadoras sí se apropian de la categoría de feminismo porque disputan con el propio feminismo hegemónico, ¿no? Es decir, tratan de poner también una agenda ahí que pueda dinamizar las luchas de sus pueblos indígenas, pero también de las mujeres, ¿no? Y es interesante porque a veces genera muchas tensiones, ¿no? Genera muchas tensiones porque Tensiones con el, perdón que te interrumpa, tensiones con el feminismo hegemónico que llamas. sí, por supuesto, con el feminismo hegemónico, pero también con las propias comunidades indígenas, ¿no? Y primero con el feminismo hegemónico, porque a veces siempre también desde esta mirada, entre comillas, ilustrada y colonial, existe una cierta, qué sé yo, ciertos prejuicios sobre las luchas indígenas, a entenderlas como luchas que más bien no tienen, están abandonando un poco este horizonte de la igualdad, que no tienen pocos efectos, que en realidad podrían incluso en esa defensa de la comunidad reproducir algunos patrones, si se quiere, patriarcales ancestrales, etcétera, ¿no? Hay como un prejuicio ahí extendido en la que las feministas indígenas comunitarias tienen que enfrentarse y responder, ¿no? Pero también al otro lado, porque justo por lo que decíamos, el feminismo es una categoría incómoda y incómoda también porque ha tenido un uso colonial en algún momento y por lo tanto provoca también ciertas resistencias entre las comunidades indígenas, ¿no? Y a veces también porque también trastoca las propias estructuras de poder patriarcal que evidentemente existen también en las comunidades, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de ese problema, su lucha es valiosa precisamente porque interpela en ambos frentes, ¿no? Dentro de la comunidad, pero también hacia afuera, ¿no? Y ahí yo diría, y un poquito cerrando la idea, que el gran hallazgo de todas estas corrientes de pensamiento es poner sobre la mesa una categoría central, que es esta del entronque patriarcal, le llama una autora, ¿no? El entronque patriarcal quiere decir cómo las relaciones patriarcales, que también evidentemente existen dentro de las comunidades, se engarzaron con el patriarcado moderno, ¿no? Se articularon. Entonces hay un entronque de lo comunitario con lo moderno que reproduce las jerarquías coloniales y de género y que pone precisamente a las mujeres indígenas en la última posición de desventaja, ¿no? Entonces esa denuncia doble a mí me parece central porque plantea una interpelación, si se quiere, en un continuum, ¿no? De la comunidad hacia todo el resto de la sociedad y es una potencia política que no todos los feminismos tienen. Qué interesante, porque mira, a ver, yo siempre en conversaciones diversas con compañeros, compañeras de otros espacios, sobre todo de la comunicación comunitaria, he puesto la idea que en realidad todas las sociedades son patriarcales, todas las sociedades de este planeta. Perdón, mi perrita anda un poco alterada. Bueno, pero partiendo de esa idea de que todas las sociedades son patriarcales, entonces podemos afirmar que antes del colonialismo, las sociedades
los pueblos que ya habitaban nuestro continente americano eran patriarcales. Y en ese sentido, estoy nada más lanzando una idea para que tú me digas si estoy por ahí bien o no. Entonces, en ese proceso, digamos, se suman otros sistemas de opresión al sistema patriarcal, que es, bueno, el sistema económico capitalista, de una opresión en términos de la producción, pero además el colonialismo, la invasión de los territorios prácticamente y el hurto de las riquezas de esos territorios. Entonces, siempre me he preguntado cómo las mujeres nos interrelacionamos con esas defensas que yo sí veo, por ejemplo, en estos movimientos indígenas y que no necesariamente veo en lo que tú llamas el feminismo hegemónico. Porque yo me preguntaba qué es lo que, por ejemplo, ante una agenda muy en boga ahora en México sobre el borrado de las mujeres, por decir algo, ¿en qué andan en realidad las mujeres indígenas y cómo esas contradicciones, cómo esas tensiones con otros movimientos feministas se resuelven, si es que se resuelven? Porque la cuestión del borrado de las mujeres o la cuestión de la participación política o incluso el posicionamiento en los puestos de altos puestos ejecutivos de las empresas, que se considera como parte de una agenda del feminismo occidental. ¿Eso qué tiene que ver con el feminismo indígena, por ejemplo? Ujú. Sí, yo creo que ahí hay dos elementos, ¿no? Una, esta tesis de si existía o no un patriarcado en las comunidades indígenas, ¿no? Y evidentemente es un debate muy complejo donde hay muchas posiciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, estoy pensando en María Lugones, que es una teórica muy conocida, que ella dice que en realidad no, que lo que existía era un sistema de complementariedad entre los géneros, ¿no? E inclusive en algunas comunidades se podría hablar de que no había propiamente esta noción de género, ¿no? Sin embargo, hay otras teóricas como la que te mencionaba Segato y Leta Paredes que dicen que no, que al contrario, ¿no? Que existía evidentemente patriarcado dentro de las comunidades, pero lo que el colonialismo hace es generar un patriarcado de alta intensidad, ¿no? Que exacerba las relaciones patriarcales internas y las conecta con el sistema moderno colonial, ¿no? Y por lo menos en dos aspectos, ¿no? Por un lado, porque subordina las propias relaciones de género de las comunidades al sistema capitalista y colonial, de tal forma que incluso los varones indígenas tienen que subordinarse a las jerarquías de las masculinidades hegemónicas, ¿no? Y eso hace que sean todavía mucho más rígidos, duros en su desenvolvimiento dentro de las comunidades, porque tienen que validarse también hacia afuera, ¿no? Por un lado, ¿no? Y por el otro lado, porque introducen esta división que es ajena a las comunidades indígenas entre lo público y lo privado, ¿no? Y esta división entre lo público y lo privado lo que hace es, si quiere, anular los pocos espacios que tenían las mujeres indígenas, incluso dentro de las propias comunidades, y replegarlas al ámbito de lo privado en un primer momento, ¿no? Y luego ya sabemos todo esto de la doble, triple jornada laboral, etcétera, que se radicaliza mucho más para las mujeres indígenas, ¿no? Que muchas veces son las que apuntalan la liberación de las mujeres blancas y occidentales, ¿no? Porque ellas hacen el trabajo de cuidado, el trabajo reproductivo, doméstico, etcétera, ¿no? Pero en todo caso, esta otra tesis justamente denuncia ese entronque patriarcal que te comentaba y lo que insta es precisamente a cuestionar esa doble articulación, ¿no? Y a reconocer que el patriarcado es inherente a todas las culturas, pero al mismo tiempo invita a tener mucho cuidado a no esencializar, ¿no?
al patriarcado en relación a las comunidades indígenas, ¿no? Porque a veces existe un prejuicio muy fuerte, como si el patriarcado fuera mayor en las comunidades indígenas, como un rasgo casi ancestral, inherente, ¿no? Mientras que las sociedades modernas estarían más desarrolladas, evolucionadas, etcétera, ¿no? Y ese es un prejuicio muy compartido. Y en realidad aquí lo que se invita es a cuestionar eso, ¿no? Un poco a no hacer tampoco apología de la comunidad, pero también a denunciar que las sociedades modernas se han asentado sobre la propia opresión de las comunidades y en particular de las mujeres, ¿no? Por un lado. Luego, en relación al otro que comentabas, yo diría que en realidad estas demandas de las luchas de las mujeres indígenas ha tenido diferentes respuestas, ¿no? Una de ellas ha sido esta respuesta multicultural que tú comentabas muy bien, que tiene que ver con un poco particularizar las luchas de las mujeres, entenderlas en términos de cupos, ¿no? Cupo para la empresa, cupo para la asamblea, cupo para todo, y como una medida, entre comillas, de políticas de afirmación positiva que piensan que subsanan la desigualdad, ¿no? Pero estas perspectivas han sido muy cuestionadas por los feminismos indígenas precisamente porque tienen una visión, si se quiere, folclorizada, ¿no? Un poco folclorizada y compartimentada de las culturas, ¿no? Y además siempre pensando en términos de minoría, ¿no? Son una minoría a la que hay que darle un cupo y con eso se resuelve el problema, ¿no? Pero en realidad lo que estas perspectivas cuestionan en que esos cupos o esas políticas de afirmación positiva en el fondo no cuestionan la estructura, ¿no? La estructura de distribución de recursos económicos, políticos y culturales, ¿no? Y de hecho lo que plantean es que es necesaria una desestructuración mayor porque antes que todo, antes que una política pública específica, el feminismo indígena y comunitario tiene sobre todo una comprensión sobre la vida, ¿no? Y es un poco lo que comentábamos. No es solamente a un nivel técnico, sino una comprensión de que no es el ámbito de lo productivo, por ejemplo, el que tiene que primar, sino el ámbito de, entre comillas, de lo reproductivo o de reposicionar en el centro la vida, por ejemplo, ¿no? De reposicionar en el centro la lucha por la tierra, el territorio, etcétera, ¿no? Entonces eso plantea un poco trascender estas políticas multiculturales, ¿no? De darles un horizonte estructural mayor, ¿no? Una transformación mayor. Yo creo que sigue siendo muy tensa porque también hay que entender que las comunidades indígenas y las propias mujeres indígenas son grupos sociales fluidos, ¿no? Entonces también están en contacto con los feminismos hegemónicos, con múltiples corrientes, y hay muchas tensiones y diferencias ahí, ¿no? Y ya voy cerrando un poco con lo que tú comentabas. Y yo creo que gran parte de las estrategias, no diría para todas, pero sí en general, de las mujeres indígenas campesinas ha sido tener alianzas estratégicas, ¿no? Es decir, reconocer que hay algunos elementos que pueden compartir con las mujeres mestizas de las clases medias, etcétera, pero al mismo tiempo plantear sus interpelaciones y lo mismo con sus propias comunidades, ¿no? Comparten sus luchas comunitarias, pero también pueden plantear ahí sus propias agendas, ¿no? Y eso les invita a ser sin duda un poco más estratégicas, etcétera, pero sin renunciar a esta articulación entre raza y género que comentábamos al inicio. Ujú. Pues es que, mira, yo estaba pensando ahora en un ejemplo que no es en América, que es en Asia, Afganistán. La opresión de las mujeres con el sistema talibán que hay allí y el supuesto auxilio de los Estados Unidos en particular que hicieron para defender Afganistán de la opresión soviética en los años 70. Y yo me preguntaba realmente qué es lo que eso benefició a las mujeres afganas, ¿no? Cuando si vemos por lo menos fotografías de las mujeres afganas durante ese periodo que tuvieron un gobierno socialista,
supongo que es correcto llamarlo así, y que eran mujeres más occidentalizadas. Entonces, ¿sabes? Me genera una serie de preguntas sobre, al final de cuentas, lo que se busca es el bienestar de las mujeres liberándose del patriarcado dentro de una sociedad que también se libera de otras opresiones, porque las opresiones que se dan a través de esto que mencionaba del capitalismo, de pues es la explotación laboral, está como cubriendo toda esa situación. Lo que quiero decir es que muchas veces las mujeres originarias de un pueblo se ven sometidas 2, 3, 4 veces, no solo por el patriarcado, sino, o sí, si consideramos que esos otros sistemas de opresión son también muy patriarcales, eh, pero que entonces tienen que defenderse, digamos, 2, 3 veces más que las mujeres occidentales. Sí, sí, completamente, ¿no? Porque, bueno, al menos como yo lo entiendo, o sea, el patriarcado y el capitalismo no podía entenderse sin el patriarcado, ¿no? Esta de su tesis de Silvia Federici, que la debes conocer, de poner en el centro cómo el trabajo reproductivo y el uso del cuerpo de las mujeres fue central en la reproducción del capitalismo, ¿no? Y lo mismo pues, podríamos pensar con el sistema colonial, ¿no? La misma función que hicieron las mujeres y la comunidad respecto a la reproducción del capitalismo imperial, ¿no? Entonces yo creo que hay una articulación que nosotros en términos analíticos y operativos podemos hacer disgregaciones de estos colonialismos, estos patriarcado, etcétera, pero en realidad funcionan de forma muy articulada, ¿no? Y es clave entender esa articulación, ¿no? Ahora, evidentemente, claro, ahí hay un debate muy importante entre hasta dónde es válido el relativismo cultural, si se quiere, y hasta dónde es válido este, entre comillas, universalismo de derechos, ¿no? Hay un debate y de hecho que muchas veces se utiliza, como tú bien mencionabas, geopolíticamente, ¿no? De decir, no sé, hay muchas tradiciones que evidentemente sí tienen contenidos patriarcales muy fuertes, pero hay otras tradiciones occidentales que vienen y dicen, bueno, nosotros les vamos a liberar de este patriarcado y plantean un debate muy interesante como problemático, ¿no? Y yo creo que allí hay que reivindicar un poco, estoy pensando con Rita Segato, ¿no? Y ella dice, a ver, si estamos entendiendo que las comunidades y todas las culturas tienen componentes patriarcales, al mismo tiempo, eso no puede significar esencializar ni hacer una apología, sino al contrario, entender a las comunidades como entidades vivas, ¿no? Y conformadas igualmente por luchas sociales, ¿no? Entonces, ahí ella propone que la única forma en que se pueda generar, requiere liberación o luchas sociales de emancipación, es que sean las propias mujeres de esas comunidades que se reivindiquen y luchen en sus propios términos, ¿no? Porque de otro modo, incluso bajo un discurso feminista, se puede llegar a reproducir una perspectiva colonial, ¿no? Bajo el discurso feminista que busque liberar a las mujeres, pero que en el fondo reproduzca el colonialismo, ¿no? Entonces, yo creo que es central esa idea de Gato de entender a las comunidades como entidades vivas, porque eso quiere decir que las luchas sociales se producen por la propia capacidad de agencia de esas mujeres, ¿no? Y eso es clave porque eso nos invita a superar esa mirada que a veces tenemos asistencialista de que a las mujeres indígenas hay que darles política de ayudarles porque son sujetos pobrecitos, pasivos, etcétera, cuando en realidad no, no son completamente sujetas políticas que tienen capacidad de luchar y como mencionábamos antes en múltiples frentes, ¿no? Y ahora se estaba escuchándote y se me ocurría pensar cómo las mujeres indígenas a lo largo del continente americano se articulan entre sí, o más bien la pregunta es, ¿se articulan entre sí? Ujú. Eh, yo creo que hay articulaciones, yo diría, relativamente recientes, ¿no? Así pensadas en términos de mujeres indígenas en esa conjunción. Yo creo que son alrededor de unos 15 años más o menos en las que se empiezan a tejer
articulaciones organizativas, ¿no? Pero me parece que han sido procesos importantes porque, por un lado, por lo menos de las regiones en las que yo he estudiado, Ecuador, Perú, Bolivia, por ejemplo, en Latinoamérica, son interesantes porque a veces estas fronteras nacionales no nos permiten ver que existen comunidades indígenas que trascienden las fronteras nacionales, ¿no? O sea, por ejemplo, hay Ujú, comunidades quechuas o aymaras allá que están en Bolivia, están en Perú y están también en Ecuador, ¿no? ujú. Entonces, esas articulaciones invitan también a reconstruir el tejido comunitario, ¿no? Y es muy interesante. Pero al otro lado, yo creo que un poco el repunte de estas articulaciones de mujeres indígenas tiene que ver también con un poco el auge de la economía extractiva, ¿no? En este periodo que algunos le llaman como una nueva fase de acumulación del capital, en la que la ocupación de la tierra, el territorio por el capitalismo, las empresas, ha instado a politizar mucho más las cuestiones de la tierra, el territorio y la comunidad, ¿no? Como defensa, ¿no? Y ahí las mujeres indígenas y el feminismo, si se quiere, inclusive lo que algunas le llaman el ecofeminismo, ha sido clave porque ha Ujú, planteado esa relación que comentábamos al inicio, ¿no? De que no es posible defender la comunidad sino desde una perspectiva feminista, ¿no? Que vuelva a poner en el centro la reproducción de la vida, ¿no? Y esta doble articulación yo creo que le ha dado una nueva potencia al movimiento feminista. Sin duda, obviamente, hay muchas también complejidades y limitaciones, al menos en esa región al sur. Hay un periodo complejo últimamente que se abre, ¿no? Estamos hablando con la emergencia de extremas derechas, con movimientos reaccionarios, racistas, ujú. clasistas, etcétera, que ha empezado a clausurar algunas posibilidades, ¿no? Pero de cualquier forma, yo creo que la perspectiva del feminismo indígena y comunitario es actualmente uno de los pensamientos políticos más potentes y más vivos, ¿no? Precisamente porque hace rupturas, interpelaciones que otras corrientes no hacían. Y esas articulaciones están empezando a tener también efectos concretos también en las políticas de los estados, ¿no? De hecho, por ejemplo, gran parte de las transformaciones de los estados en estados pluriculturales o plurinacionales en Ecuador, en Bolivia, tienen que ver también con la lucha de las mujeres, ¿no? Y también en el último tiempo que se ha incorporado una perspectiva que de momento se la llama democracia paritaria, pero que viene de esta tesis del feminismo liberal, pero Ujú. que curiosamente está siendo atravesada también por el feminismo comunitario, ¿no? Que empieza a apropiarse y a disputar en múltiples espacios. Entonces, yo creo que hay un escenario de luchas económicas, políticas y culturales al que las mujeres indígenas campesinas han tratado de dar una respuesta política con el feminismo comunitario, ¿no? Y yo creo que eso les abre perspectivas de mucho más grandes a futuro. Y en particular, ¿tú consideras que en estos estados plurinacionales que como Bolivia o como Ecuador hay un impacto más profundo, digamos, que en otros estados del continente en relación a esto que llamamos feminismo indígena? Creo que sí, y un poco tienen que ver, uno si se quiere ver simplemente en términos demográficos, porque las poblaciones indígenas son mucho más grandes en términos del resto de su población, pero también creo que tiene que ver un poco en términos de sus procesos de politización y organizativos, ¿no? Que son movimientos que al menos en su momento, en el caso de Bolivia y Ecuador, han logrado tener, si se quiere, una capacidad de refundación estatal que en otros países no han tenido, ¿no? O sea, estos movimientos indígenas han logrado liderar procesos de refundación estatal, ¿no? Que en otros países son mucho más, como en México, por ejemplo, son mucho más particulares, pero allá no, ellos son los que han dirigido, ¿no? Y eso es importante porque esta transformación del Estado, de pasar de un Estado monista, monocultural, colonial, homogeneizante, a un Estado plurinacional, ha significado un cambio sustantivo, ¿no? En el sentido en que estas comunidades indígenas se reconocen ya no solamente como culturas o pueblos desde esta visión un poco culturalista, sino como naciones, ¿no? Y esta
esa idea de nación es clave porque interpela una búsqueda de igualdad de jerarquía con el resto de las naciones, ¿no? La reivindicación como naciones es un poco su reivindicación como sujetos políticos capaces de hacerse cargo del control del país y del Estado, ¿no? Por un lado eso, ¿no? Y en términos concretos eso ha tenido implicancias sustantivas porque ha transformado la propia estructura del Estado, ¿no? Desde la incorporación de derechos colectivos, que son derechos que no solamente tienen que ver con los pueblos indígenas, sino también con las mujeres, ¿no? Y eso es clave porque, por ejemplo, en las constituciones de Bolivia y Ecuador, principios claves son los derechos colectivos, tierra, territorio, recursos naturales, etcétera, pero también derechos a igualdad y complementariedad en la participación de las mujeres en todos los niveles sociales, ¿no? Eso incluye el Estado, pero también la propia comunidad, ¿no? Entonces, esa articulación ha sido políticamente muy potente, ¿no? Y yo diría, y que sí es una innovación un poquito a la boliviana, pero que ha tenido un horizonte más amplio, es esta tesis de la despatriarcalización. No sé si la has escuchado, pero que justamente Explícame qué es. es súper interesante porque lo que plantea es que no es posible la descolonización si no va de la mano de la despatriarcalización, ¿no? Y la despatriarcalización es trascender un poco estas reivindicaciones multiculturales, de cuotas, de políticas, sino darle una visión estructural, ¿no? Despatriarcalizar es desmontar la estructura patriarcal, ¿no? Y eso ha sido central porque es parte, por ejemplo, de las políticas, de los enfoques sociales que tiene actualmente Bolivia, con muchas limitaciones, por supuesto, ¿no? Porque siempre a veces hay como un ejercicio de traductibilidad de las demandas comunitarias a los estados liberales modernos y se pierde mucho en ese camino, ¿no? Porque hay, pues, ¿no? Unos lenguajes, unos procedimientos, etcétera, que no siempre son propios de los pueblos indígenas. Pero al mismo tiempo yo creo que se ha abierto un horizonte político ahí muy interesante, ¿no? Y donde las mujeres indígenas han tenido un papel clave, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, en su última asamblea constituyente, la presidenta fue una mujer indígena y campesina, ¿no? Y bueno, aunque a veces eso en algún punto podría parecer, no sé, simplemente ornamental, no, en los hechos fue sustantivo porque venía de una organización de mujeres, la más importante de mujeres indígenas campesinas, que puso una agenda y un proyecto de país a debatir, ¿no? Y que fue gran parte de lo que se aplicó, ¿no? Entonces, bueno, en el fondo lo que quiero decir es que muchos de los resultados y de las perspectivas que se planteen tienen que ver con los procesos de politización y organización interna, ¿no? Es muy importante eso, porque en la medida en que las mujeres logren, sí, demandar derechos indígenas, etcétera, pero también marcar su propia autonomía, se abre un horizonte de futuro mucho más amplio, ¿no? Yo creo que estas articulaciones que se están produciendo actualmente entre países, entre formas de pensamiento, etcétera, están abriendo perspectivas más interesantes que no solamente se quedan en lo etéreo, sino que tienen transformaciones concretas como las que te comentaba en relación al Estado. Pues me parece sumamente interesante y hay un tema que también es muy occidental, feminista occidental, que tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Que fue en un momento histórico fue súper importante para, pues eso, la liberación del cuerpo, la apropiación del cuerpo de las mujeres, o por ejemplo, el derecho al aborto. ¿Cómo se abordan estos dos temas en el feminismo indígena? Ujú. Yo creo que es un tema muy, muy complejo y que no ha sido propiamente el centro de la reflexión del feminismo comunitario, pero yo diría que recientemente sí se ha abierto un debate, y al menos en dos sentidos, ¿no? Por una parte, sí recuperar esta apertura que en un momento dio el feminismo occidental a mirar sobre el cuerpo, sobre lo personal, etcétera, pero al mismo tiempo cuestionar cómo este capitalismo multicultural se apropia de alguna forma de los cuerpos y del consumo sobre los cuerpos, ¿no? La estética, la sexualidad, las funcionaliza y los vuelve como elementos útiles de la propia reproducción del capital. Entonces, el feminismo comunitario
reivindica la centralidad del cuerpo, pero cuestiona que hay una instrumentalización de la sexualidad por parte del capitalismo, por un lado, ¿no? Pero por el otro lado, hay unas reivindicaciones interesantes vinculadas al control del cuerpo. Y yo creo que, por ejemplo, el aborto es un tema muy interesante porque lo que hacen, al menos en el caso boliviano, las feministas comunitarias es recuperar gran parte de las tradiciones de la medicina ancestral, por ejemplo, que utilizaron siempre las mujeres para tener control sobre su sexualidad y también sobre la reproducción, ¿no? Sobre los hijos, etcétera, ¿no? Como prácticas que se han ido silenciosamente reproduciendo y que les han garantizado cierta autonomía, incluso en muchos niveles hasta más grande de las que tenían las mujeres de las élites, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ha ido de la mano justamente de la recuperación de una perspectiva más holística de la salud y de una perspectiva, si se quiere, de ruptura epistémica que recupere los saberes indígenas y las tradiciones en relación a la medicina de las comunidades indígenas, ¿no? Lo que ha producido articulaciones muy interesantes, ¿no? Y ahí le adicionaría un punto más que también no ha sido muy trabajado, pero que ha empezado a salir, de también cómo se empieza a abrir también un camino en relación a pensar la articulación entre diversidades sexuales y comunidad, ¿no? Porque a veces tenemos una idea de diversidad sexual muy vinculada igual a estos discursos, no sé, como más liberales, pero aquí hay reivindicaciones de categorías, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia hay grupos que cuestionan abiertamente esta categoría de gay o etcétera, y al contrario, ¿no? Recuperan las tradiciones más bien locales, comunitarias, y decir yo soy marica, por ejemplo, ¿no? Que es una apropiación, una disputa no solamente en el orden del género, sino en el orden de lo colonial. Es decir, hay una forma de vivir la diversidad sexual desde lo comunitario también, ¿no? Haciendo esas interpelaciones dobles, ¿no? Entonces, yo creo que también se está abriendo una perspectiva de pensar el cuerpo desde una perspectiva comunitaria, ¿no? Y esa es una ruptura interesante porque rompe con la mercantilización, con la hedonización, con la funcionalización de estos elementos por el capitalismo. En ese sentido, ¿crees que, por ejemplo, categorías que se han creado en el marco de un método de estudio pues desde las ciencias sociales sobre la cuestión de género, son también, llegan en algún punto a ser como una camisa de fuerza para los movimientos sociales o para el movimiento feminista en particular? eh, eh, Hago una referencia, por ejemplo, acá en México, en Oaxaca, conocemos que existe esta comunidad, digamos, o esta manera de vida de algunas personas dentro de las familias y que son los mushes, que pues tienen características particulares o lo mismo en la India, digamos, características particulares de género y de identidad sexual. Entonces, ¿no te parece que a veces como estas categorías pretenden meter dentro a algunas vivencias y prácticas que existían ya desde antes y que no generaban en realidad conflicto dentro de una comunidad? Uh-huh. Sí, yo creo que hay como dos dimensiones, ¿no? Por un lado, y es una de las tesis de los feminismos indígenas y comunitarios, de no negar per se las otras categorías que vienen afuera, pero sí de ponerlas como objeto de duda y de discusión, ¿no? Es decir, que no pueden aplicarse mecánicamente a realidades completamente diferentes.
Entonces, muchas veces, muchas categorías del feminismo liberal han abierto puertas, discusiones, etcétera, pero siempre con esa idea de que provienen de un contexto y pueden tener implicancias diversas a las que fueron originalmente pensadas, ¿no? Por un lado, ¿no? Y por el otro lado, yo creo que evidentemente el hecho de que justamente sean comunidades vivas que están en permanente relación con el mundo globalizado, etcétera, porque, no sé, estoy pensando, una autora boliviana dice, el indio, por ejemplo, es un sujeto moderno, dice, ¿no? Y esa es una reivindicación para pensar cómo las comunidades indígenas son comunidades que también están en los procesos históricos y van transformándose en un tiempo en interacción con otras influencias políticas, más ahora con las tecnologías, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda, la cultura es así y es un poco, sería un poco complicado poner límites de hasta dónde o hasta dónde sí, ¿no? Pero lo que yo creo que sí es muy interesante es la forma en que estas comunidades indígenas, tanto respecto a los feminismos como a las diversidades sexuales, etcétera, han tratado de encontrar sus propios lenguajes para nombrar sus realidades, ¿no? Sus propios lenguajes que den cuenta de sus problemas, etcétera, sin duda con influencias de otras corrientes, etcétera, pero sí desde una reivindicación de lo propio, ¿no? Y eso yo creo que plantea ya rupturas interesantes que invitan a pensar a las luchas sociales no en abstracto, sino en concreto, ¿no? Y yo creo que lo que tú dices es clave, porque en un determinado momento hay categorías que se pueden volver camisas de fuerza, pero yo creo que esa es una invitación a que entonces las categorías deben ser superadas, ¿no? Y la propia teoría tiene que ir acompañada y acompañando los procesos sociales, tiene que ser igualmente abierta y dinámica. Híjoles, qué interesante, Luciana. Pues mira, vamos a parar aquí nuestra conversación en la cocina de Chabela, pero yo espero que, por supuesto, nos podamos volver a encontrar y continuemos con esta conversa en este espacio que siempre está abierto a las ideas. Y yo te agradezco muchísimo que hayas estado acá con nosotros, que te hayas acercado incluso y que hayas querido compartir todos estos conocimientos que tienes sobre los feminismos indígenas y populares, que entiendo que están muy de la mano, pero que no necesariamente están vinculados a una identidad étnica, ¿no? Ujú. Sí, ahí nos ha quedado pendiente el tema de los feminismos populares, que seguramente en otro momento. De todas formas, yo te agradezco muchísimo el espacio. Yo siempre soy una seguidora de la radio, también de tu programa, y para mí un enorme gusto estar contigo, conocerte y ser parte de tu programa. Más bien, muchísimas gracias por tu apertura. Ay, muchísimas gracias, me encantó. Me encantó que hayas estado acá y bueno, pues a quienes nos escucharon a través de FM o internet o en Facebook, pues muchísimas gracias. Espero que esta charla con Luciana Jáuregui, doctora, socióloga, pues les haya encantado tanto como a mí. Nos encontramos el siguiente miércoles a las 12 del día aquí en Violeta Radio 106.1 de FM y en www.violetaradio.org. Además, como ya saben, en Facebook. Agradezco muchísimo a Laura Reyes, que estuvo detrás de cámara apoyándonos en la transmisión. Pues nos vamos. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Maru. Un saludo. Saludos. Buenas tardes. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.